Bienvenidos chicos a un nuevo capítulo en el juego de Battlefield 1. Estamos en el quinto capítulo, nada es escrito, tercera parte, final ya del quinto capítulo, el sonido del desierto. Espero que os guste, que le deis like, favoritos, suscribiros al canal que no esté suscrito y nos vemos al final del capítulo. Comencemos. Como ve, el mensaje ya se había enviado, querida. Aunque creo que no se trata del mensaje que le habría gustado a usted. El Lawrence era un buen secuestrador. Casi fue de mal gusto escaparme. Me aseguré de anotar la ubicación del campamento de Lawrence, claro. Y por tanto, el tren también la sabe. 2 veces indicó usted a ese tren que todo estaba despejado, pero yo le dije exactamente dónde atacar. La bestia sigue su rastro, querida. Y viene a masacrarlos, a su grupo de rebeldes y a usted. Primero tendremos el ataque de los cañones. Luego las tropas aniquilarán de cerca a cualquier superviviente. La leyenda de Lawrence de Arabia se desvanecerá hoy. Lawrence. Huimos a tiempo. Tilkisi estaba loco si pensaba que nos quedaríamos después de que él escapase. El Canavar no dejará de buscarnos. No, no lo hará. Déjeme pensar. El tren viene desde muy lejos. Así que tendrá que detenerse para repostar agua. Ahí es donde debemos atacar. De acuerdo. Me encargaré de los centinelas, luego pondré explosivos en las vías. Yo me uniré a nuestros combatientes. Cuando haga estallar las vías, el tren quedará atrapado. En el momento en que usted oiga la explosión, ataque sin descanso. Buen plan. Pero existe la posibilidad de que los hombres no vengan. Es muy posible que active los explosivos y se encuentre sola. ¿Lo sabe? Supongo que no lo podré saber hasta que lo haga. El hombre hace planes y Dios se ríe. Resultaba que la pequeña población en la que tenderíamos la emboscada al tren contaba con bastante presencia otomana. Habría que encargarse de ellos antes de colocar los explosivos.
El hombre hace planes y Dios se ríe. Resultaba que la pequeña población en la que tenderíamos la emboscada al tren contaba con bastante presencia otomana. Habría que encargarse de ellos antes de colocar los explosivos. Había que encargarse de los otomanos que ocupaban el poblado antes de continuar con el plan de destruir el tren.
Había que encargarse de los otomanos que ocupaban el poblado antes de continuar con el plan de destruir el tren. Una vez Shara asegurara el lugar, se podía poner la trampa para el tren.
La venganza puede ser un trago dulce o amargo. ¿A usted qué le parece, Sarah? Tenía razón, debíamos pensar y actuar a lo grande. Incluso el canal de Suez. Dígame, ¿qué sabe de buques de guerra? Bueno chicos, hasta aquí llega el capítulo de hoy, no antes, sin despedir esto, os voy a enseñar lo que nos dan, para que no penséis nada raro. Tenemos aquí unos para recordarlo, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Algún día, todo esto acabará. Alguien ganará la guerra que ponga fin a todas las guerras, sea uno u otro bando. Las armas se oxidarán, la hierba volverá a crecer y no quedarán señales de lo ocurrido. La tierra sanará. Todo sanará antes o después. Para entonces llevaremos tiempo muertos, aunque tal vez no nos hayan olvidado. Si la historia recuerda tan solo a uno de cada 1000 de los nuestros, entonces el futuro estará repleto de los relatos de quiénes fuimos y de lo que hicimos, cómo vivimos, luchamos y morimos. Cuando todo esto acabe y alguien gane la guerra, nos recordarán. Pero hasta que llegue ese día, resistiremos. Miraremos a la muerte a la cara y lucharemos. Bueno chicos, pues ahí lo tenéis. Hemos completado ya la campaña del Battlefield 1, ¿vale? Y ya hemos llegado al final de este juego en el canal. Y ahí mira, nos han regalado una nueva arma, ¿vale? Para que la podamos jugar en multijugador. Pues nada chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado la historia, que le deis like, favorito, suscribiros al canal quien no esté suscrito. Y ya mañana tendremos nuevo juego en el canal. Hasta luego chicos. Chao, chao.